Buenos días a todos. El investigador tiene algunos contratiempos para poder entrar. Ya está tratando de entrar. Le pediré entonces disculpa a todos ustedes y que esperemos unos cuantos minutos. No demora mucho.
El expositor ya me dice que está logrando conectarse, tenía alguna dificultad, así que creo que no vamos a esperar mucho. Vamos a ver. Ah, ha llegado. Buenos días, ahora sí oficialmente a todos. Le damos la bienvenida a estas conferencias relacionadas al tema de parasitología, especialmente al investigador Jorge Manuel Cárdenas de la Universidad Cayetano Heredia del Perú. Y estamos agradecidos porque haya aceptado la oportunidad, la invitación de parte de la Universidad de Panamá, la Facultad de Ciencias Naturales Exactas, especialmente al decano Raúl Carranzas. Al director del departamento también tenemos mucho que agradecerle, el profesor Humberto Cornejo, que nos está acompañando, y a todos los presentes por participar en este evento. El profesor Cárdenas es egresado de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con estudios de maestría en Ecología Aplicada en la Universidad Agraria La Molina. También es coordinador del Neotropical Parasitology Research Network, editor asociado de la revista Neotropical e investigador en diferentes aspectos de la parasitología, con varias publicaciones y editor de revistas de varios países. Agradecemos entonces la presencia una vez más del profesor Jorge Manuel Cárdenas e inmediatamente le pasamos entonces la presentación. El micrófono, profesor. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Muchas gracias, doctora Nidia. Muchas gracias a la Universidad de Panamá y los organizadores del evento. Disculpen unos minutos de retraso. Aquí la conectividad a veces no es muy buena. Esperemos que se pueda escuchar todo sin problema. Dejo la invitación a compartir con ustedes sobre este tema que es muy apasionante, la ictioparasitología. No tenemos mucho tiempo para un tema que voy comenzando que es muy grande, muy amplio, que puede demorar 2 años, ¿no? Una maestría de 2 años tranquilamente en tocarse, y tenemos pues menos de 1 hora para hacerlo. Así que voy a ir de frente al tema y vamos a ir al final, creo que hay un momento para preguntas, ¿sí? Y bueno, entonces creo que paso a compartir pantalla, ¿no? Sí. Disculparán que la tecnología y yo no somos muy buenos amigos. Y a ver, ahí está. ¿Se ve? No se ve muy bien, se ve una línea. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya, muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a tocar ese tema de ictioparasitología, ¿no? La pregunta fundamental es ¿qué es? ¿No? Bueno, en general se considera el estudio de los parásitos de los peces, ¿no? Eso es en general. Definitivamente hay a veces incluye también, digamos, todo lo que está vinculado al mundo la ictioparasitología, que incluyen crustáceos, que incluye, por ejemplo, otros especies intermediarios como moluscos, ¿no? de vida libre, y así también como mamíferos piscívoros, aves piscívoras, ¿no? Que vamos a ver que son parte, sobre todo, de las redes tróficas, en los cuales participan los peces, y por lo tanto van a ser parte de los ciclos de vida de muchos de los parásitos, especialmente los helmintos, que van a encontrarse parasitando a los peces, ¿no? Todos ya sabemos qué es el parasitismo, ¿no? Y eso es lo que vamos a profundizar, digamos, como parte de esta planta. Lo primero que tenemos que saber, dependiendo de ustedes de qué experiencia vienen, por lo que tengo entendido, la mayoría de ustedes vienen de experiencias de trabajar con parasitología humana o parasitología veterinaria. A diferencia de estos grupos, tanto el de formas parasitarias que encontramos en humanos o en animales domésticos, en los peces vamos a encontrar una gran cantidad de formas parasitarias. Ustedes, no sé, pues podemos ver unas 20 o 30 formas, en algunos países juntando varias en humanos, o de repente unas, digamos, 100 o 200 en animales domésticos. Como podemos ver en peces, pueden ser miles. Estamos hablando de un altísimo grado de diversidad. En ese estudio publicado por el doctor Takemoto, ¿no? Donde trabajaba solamente en una bahía de Brasil, él había reportado 337 especies de parásitos diferentes solo en esa bahía, solamente en esa bahía, ¿no? Y él pensaba de que, dado de que había más o menos unas 600 especies de peces en esa bahía, debería haber aproximadamente 6.000 especies, o sea, todavía había más o menos 5.700 especies que aún no habían sido reportadas, ya sean especies nuevas probablemente para la ciencia, o especies que sencillamente aún no se habían investigado, ¿no? Solamente en una sola bahía, ¿no? Ya pueden ponerse a pensar a nivel mundial cuál es grande la diversidad, ¿no? Entonces, este campo tan apasionante nos sale varias líneas de investigación, ¿no? No voy a mencionar todas porque son muchas, algunas que me parecieron un poco más interesantes, quizás ustedes no conozcan mucho, no podemos adentrar mucho en ellas, pero vamos a mencionar una en ecología parasitaria, ¿no? O sea, el estudio de la relación huésped-parásito y cómo se da un enfoque ecológico al análisis de esta relación, ¿no? A analizar los factores bióticos y abióticos, el análisis ecosistémico, por ejemplo, del ciclo de vida, ¿no? Los parásitos de los peces suelen tener ciclos de vida muy complejos. Si bien hay algunos parásitos que tienen ciclos de vida directos, la gran mayoría tienen ciclos de vida indirectos, sobre todo, nuevamente, cuando hablamos de los helmintos, que definitivamente, dentro de los varios grupos que parasitan los peces, es uno de los más estudiados, ¿no? Como ustedes pueden ver en un ciclo de vida común, vamos a encontrar que los peces tienen varios estadios según el tipo de parásito, varios estadios larvales, incluso hay estadios de vida libre, ¿no? Y otros estadios o formas de vida parásita. Como ven, esto va a implicar, ¿no? Que tanto peces, por ejemplo, de diferentes niveles tróficos, ¿no? Moluscos, macroinvertebrados, microinvertebrados, aves piscívoras, mamíferos piscívoros y el hombre mismo van a ser parte de este ciclo de vida. Otra investigación también es la patología o la isopatología también para las enfermedades infecciosas, concretamente las parasitarias, que son los que nos interesa hoy, que van a afectar a los peces, ¿no? Por ejemplo, hacer estudios isopatológicos como este corte, de donde se puede ver las lesiones causadas por las metacercarias, el estallido infectante de algunos tremátodos, va a ser un trabajo muy interesante, sobre todo para ver el impacto que tiene esto
los peces, ¿no? Porque los parásitos van a tener varios tipos de impactos patológicos en los peces, ¿no? Y eso va a depender del tipo de pez y también va a depender del tipo, pues, de parásito que estemos enfrentando, ¿no? En este caso, por ejemplo, se puede ver varios tipos como exfoliación, acciones tóxicas, irritación, acciones mecánicas, ¿no? Cambios en el hábitat de los huéspedes, etcétera, que van a estar, incluso cambios en el comportamiento, ¿no? Que pueden estar siendo afectados en los peces por la presencia de los parásitos, ¿no? Definitivamente el parásito puede alterar la relación que hay, por eso, entre el huésped, el agente patogénico y el ambiente, y al generar este desequilibrio, pues puede generar un impacto importante en la población de los parásitos, y podemos incluso hablar de un brote episódico y incluso de altos niveles de mortandad. Otra área de investigación, pues, es la parte epidemiológica y también la taxonomía, ¿no? Las he juntado un poco, que no están necesariamente vinculadas, aunque es bien difícil hacer epidemiología de algo que no conocemos, ¿no? Porque eso es muy importante, la determinación taxonómica, para yo poder aplicar y hacer los estudios epidemiológicos o los estudios ecológicos también, ¿no? Para ver la prevalencia de los parásitos, etcétera. Creo que se puede identificar bastante bien con qué parásitos estoy trabajando. Y una de las características, además de los ambientes donde nosotros trabajamos, ¿no? Los ambientes neotropicales, es encontrar especies nuevas. Entonces, como ya vimos en lo que expliqué antes, hay una gran posibilidad de encontrar especies nuevas. Y esto es una publicación que yo realicé hace unos años, ¿no? Con el grupo del Instituto Osvaldo Cruz de Brasil, donde encontramos un nuevo monogeneo, que es un tipo de parásito, un tipo de helminto, digamos, emparentado a los tremátodos, en un pez marino del Perú, ¿no? Y hicimos una colecta, en verdad incluso creo que fueron 2, 3 peces, no fue más, ¿no? Y encontramos esta especie nueva, ¿no? Que aquí mismo en Lima, ¿no? Ni siquiera tuvimos que irnos a algún lugar alejado a hacer alguna colecta, ¿no? De hecho, mientras más vamos hacia zonas donde no hay estudios, pues es mucho más probable que encontremos especies nuevas, ¿no? Entonces, aquí les presento, por ejemplo, este trabajo que se publicó en la revista Parasite, donde se puede ver esta especie nueva, ¿no? De monogeneo, su estructura interna, ¿no? Y los ganchos que son muy importantes al momento de poder hacer los estudios taxonómicos, ¿no? Y bueno, en este caso además teníamos la ayuda, pues, de un equipo de microscopía de alto nivel que nos pudo llevar a dilucidar esta especie nueva. Y otra investigación, finalmente, en la cual yo he trabajado y dedicado en buena parte de mis investigaciones, es el tema zoonótico y el impacto que tiene eso en la salud pública, ¿no? Además, el tema de los parásitos que encontramos en los peces pueden también parasitar al hombre de diferentes maneras, tanto que el hombre sea un huésped accidental como que pueda ser huésped definitivo, ¿no? Para esa área de investigación es muy interesante hacer algunas infecciones experimentales, por ejemplo, para ver la posibilidad de que uno de estos parásitos, sus formas infectantes, pueden desarrollar o pueden generar algún tipo de patología en un mamífero, ¿no? Lo cual ya nos haría sospechar de su posible presencia en el ser humano. Bueno, no sé si lo saben, pero aquí nosotros en el Perú tenemos un plato bandera, que yo hablaba el otro día con la doctora, que es conocido, que se llama el ceviche, ¿no? Es un típico, no sé si se puede observar ahí, no sé, se ve bien la diapositiva, ¿no? Se ve una carreta donde venden ceviche, ¿no? Y vamos a ver luego, cuando explique un poco el tema, que el ceviche, pues, es una de las vías de infecciones más comunes de estos parásitos de peces, ¿no? En general, todas las formas de consumo de pez crudo, ¿no? En lo que se refiere a las zoonosis, ¿no? Es justamente un estudio que se hizo acá en Perú, con un parásito de peces, un acantocéfalo, que son unos helmintos que también seguramente no los conocen mucho, que tienen una probóscis, ¿no? Con espinas, acantocéfalo, ¿no? De cabeza con espinas, que se llama Corinosoma obtuscens, que se encuentra en varios peces, vamos a verlo después, aquí por lo menos en el Perú, y se hizo una infección experimental en perros,
donde se puede observar, después de hacer estudios de varios días de infección en los perros, cómo se iba, los preadultos, digamos, e incluso algunos ya adultos de este acantocéfalo, se desarrollaban en el intestino de los perros, ¿no? Y se pueden ver cómo se distribuía a lo largo del intestino, ¿no? Y finalmente se observó después de 45 días, si no me equivoco, aquí esta presencia de estos huevos típicos de acantocéfalos, que son huevos que tienen 3 capas, como se pueden ver ahí, ¿sí? A los 45 días, y una hembra de Corinosoma obtuscens grávida que tenía huevos, con lo cual significaba que el ciclo de vida se terminaba cerrando dentro de los mamíferos, cuando este parásito se encuentra tanto en aves marinas como en mamíferos marinos, ¿no? Pero significa, eso nos da un indicio de su potencial zoonótico. Bueno, sabiendo todo esto, vamos a entrar, bueno, entonces, ¿qué parásitos podemos encontrar en los peces? No hay una gran cantidad de parásitos, como ya hemos mencionado. Vamos a ver los tipos más importantes, o incluso hay otros más, y no va a dar de ninguna manera para poder adentrarnos en todo esto, ¿no? Cada grupo podemos pasarnos casi un mes hablando de cada uno, ¿no? O más, pero vamos a tocarlos de manera más o menos general, ¿no? Hay toda una diversidad de protozoarios que se encuentran en peces, ¿no? Tanto por si acaso en peces de agua dulce, aguas dulceacuícolas, como en peces marinos, ¿no? Y que eso va a variar también dependiendo de dónde, digamos, a veces del desarrollo del pez, si es un pez juvenil, si es un pez adulto, del comportamiento, digamos, de la dieta del pez, ¿no? Si es un pez carnívoro, es un pez de repente planctónico, o también va a depender pues, de la zona de colecta, ¿no? Las características ecosistémicas donde este pez ha estado viviendo, ¿no? Entre otros factores más, ¿no? Incluso el impacto antropogénico también tiene un impacto, va a verse registrado en la presencia o ausencia de determinados parásitos. Pero a margen de todo esto son los principales grupos, ¿no? Los protozoarios, vamos a decirlos, y metazoarios, ¿no? Creo que se puede ver ahí el cursor, donde tenemos los mixozoos, que tradicionalmente se ven junto con los protozoarios, aunque en verdad son metazoarios, ¿no? Y después lo voy a poner junto con los protozoarios. Y los clásicos, pues todo el grupo de los helmintos, ¿no? Los monogeneos, los trematos, los cestos, los nematos y los acantocéfalos. Y finalmente vamos a ir al grupo de los ectoparásitos de peces, ¿no? Que va a estar representado por los crustáceos, copépodos, braquios y isópodos, y aunque acá no está, también por algunos anélidos, básicamente por la presencia de sanguijuelas que también podemos encontrar en los peces. Entonces, en diferentes lugares ya de los peces, si tenemos el pez como un ecosistema, vamos a entender que cada ambiente del pez como un pequeño microhábitat, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar del pez donde yo voy a realizar la inspección, puedo encontrar diversos grupos de parásitos diferentes, ¿no? Y podemos encontrar parásitos en casi cualquier ambiente que puede tener los peces, incluso en las mismas aletas, ¿no? En la boca, en los ojos, en la sangre. De hecho, los peces también tienen hemoparásitos, ¿no? Podemos encontrarlos embebidos en los tejidos parenquimatosos, obviamente en el tracto gastrointestinal, en las branquias, ¿no? También enquistados o sueltos en el celoma, en la musculatura. De hecho, los parásitos zoonóticos, por ejemplo, el grupo de los anisáquidos, suelen encontrarse pues, en la zona muscular, ¿no? Etcétera, ¿no? Acá pueden después revisarlo con más calma, porque más o menos ven que según los requerimientos nutricionales, ¿no? Que tiene el pez y las estrategias de transmisión también del mismo, de que tiene problema el parásito, es que ellos se van a localizar en diferentes microhábitats dentro de los peces, ¿no? Entonces, vamos a ver también que diferentes grupos parasitarios tienen preferencias por diferentes microhábitats dentro del pez. De hecho, inclusive, ¿no? A veces hay especies parasitarias que tienen ciertas preferencias microhábitats en relación con otras especies, ¿no? Eso vamos a incluso compitiendo por microhábitats. Aquí en el Perú, en un trabajo realizado por mi maestro, que me introdujo a este mundo de los peces, el doctor Tantalia, en el año 94, hizo una sinopsis, y ahí se pudo ver
yo hice este cuadrito en base a eso, donde se ve más o menos la diversidad que existe de parásitos para los diferentes grupos, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, que lo más abundante es ancestros inmunogeneos, ¿no? Y, bueno, Aspidocotylium es un grupo, por ejemplo, que está bastante emparentado con los tremátodos, ¿no? Y mientras los nemátodos tenían una menor diversidad y los acantocéfalos menor aún. Normalmente los acantocéfalos son de los grupos más pequeños, siempre son de los que tienen una menor diversidad. Pero bueno, de hecho, inclusive desde un punto de vista de salud pública, son muy importantes porque suelen ser poco específicos o definitivos, especialmente algunas familias. Bueno, vamos a entrar al grupo de protozoarios y mucosporidios, que como les dije los voy a poner juntos, ¿no? Miren, en los protozoarios pues tenemos ciliados, flagelados, microsporidios y los mixosporidios, que también, que como les digo, también son considerados como, normalmente son considerados ya como metazoarios, pero tradicionalmente se los ponen juntos porque antes se les consideraba protozoarios, ¿no? Hay muchas especies, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? En este cuadrito, cada una diferentes sitios de infección, diferentes síntomas, ¿no? Y vamos a mencionar algunos, porque no hay mucho tiempo, como les digo, tenemos que enfocarnos un poco con esto, ¿no? Entonces, acá podemos encontrar la presencia de, por ejemplo, algunos de los principales, de algunos protozoarios, ¿no? Y Tiobodo, por ejemplo, que es el A, lo pueden ver aquí, es un tipo de flagelado, ¿no? Que incluso puede ser sésil, ¿no? Cryptodia, que se encuentra en la figura C, es Hexamita, ¿no? Que son algunos de los Zacata y otros flagelados, que son de los más comunes que suelen encontrarse a veces sobre todo en branquias, pero también se pueden encontrar en otros lugares de los peces, a veces también en la superficie externa, a veces en la cavidad bucal, o en el tracto gastrointestinal, ¿no? También pueden tener problemas en tamoebas, ¿no? Y uno de los más comunes que vamos a ver luego, que es acá el G, que es el Histiostylius, ¿no? El itch, como se le conoce, ¿no? Histiostylius multifilis, y que es un ciliado que tienen aquí, no se ven como se parece mucho a Balantidium, ¿no? Es muy común, sobre todo en los peces de acuario, y tienen este macronúcleo riñonado, ¿no? Característico de estos grupos, ¿no? Y bueno, tienen todo un ciclo de vida, nosotros no vamos a entrar, como les digo, a los detalles, ¿no? Un dato interesante es que los peces tienen, como les dijimos, parásitos varios, y uno es que tienen tripanosoma, ¿no? Algunos tipos de peces tienen también tripanosoma, entonces un tripanosoma que se encuentran en peces, acá llamamos las carachamas, dicen, en Brasil llaman los cascudos, son peces brasileños, ¿no? Y el vector, digamos así como tenemos para el enfermedad de Chagas, la chirimacha, le decimos acá en Perú, no sé cómo ustedes le llamarán por allá, pero son triatominios, ¿no? Como vectores, ¿no? Aquí las sanguijuelas, no sé si pueden ver en la boca justamente esta carachama, que es un pez amazónico, que lo usan también en el acuario, le llaman los limpialunas, está para pegado a la luna del acuario. Se puede ver aquí una sanguijuela, y la sanguijuela viene a ser el vector del tripanosoma de peces. Acá pueden ver un frotis, por ejemplo, donde se puede ver el tripanosoma, ¿no? El otro parásito que le mencioné, ciliado, el itch, ¿no? Se puede ver aquí macronúcleo, ¿no? Se ve señalan los puntos blancos, ¿no? Suelen verse peces con abundantes puntos blancos, ¿no? Muy común, como les digo, en los peces de acuario, ¿no? Acá se puede observar, por ejemplo, incluso algunos cortes isopatológicos que se encuentran afectando, en este caso, pues, donde se puede ver al ciliado que se encuentra parasitando, cuando se puede ver un goldfish, por ejemplo, con puntos blancos, ¿no? Y bueno, y también están los misosporidios que les hablaba, ¿no? Como pueden ver, hay una gran diversidad de misosporidios, ¿no? Y pueden ver que tienen diferentes formas, ¿no? Estos, como les decía, antes eran conocidos protozoarios, ahora se les considera metasuarios. Vamos a mencionar algunos de ellos que son los más comunes. Eneguya, que es un género de misosporidios, que suelen tener así esta característica, estas esporas,
que pueden ver aquí, ¿no? Acá se ve como un squash de las esporas, ¿no? Y acá pueden ver las esporas, bueno, en dibujo, ¿no? Acá también se puede ver incluso con un tipo de especial de microscopía, donde se puede observar que tienen como unas válvulas, ¿no? Acá se pueden, unas cápsulas, perdón, acá pueden ver las partes que tienen, ¿no? Tienen un filamento polar, tienen como unas, incluso con unas prolongaciones, como una colita, y este protozoario, bueno, este mesosporidio, se encuentra formando unos quistes, como pueden observar aquí, ya sea en las branquias o en la musculatura, ¿no? Entonces lo que se hace es extraer el quiste, es el squash, y se puede ver claramente la presencia del parásito, normalmente con microscopio de inmersión, porque suele ser muy pequeño. En el caso de otro de estos Kudoa, que es muy común aquí en la costa peruana, este es un contexto patológico, se pueden ver una gran cantidad de Kudoas dentro de un quiste Kudoa. Aquí pueden ver la carne, ¿no? la musculatura del pez, que genera, ¿por qué? Porque Kudoa genera un fenómeno llamado licuefacción, ¿no? O miolicuefacción. Entonces, esta miolicuefacción, la musculatura del pez se deshace, ¿no? Y se puede ver, uno coge el pez, ¿no? Y cuando mete el dedo se hunde prácticamente. Bueno, tenemos a los metausuarios nuevos, ¿no? Ya vimos un poquito de los metausuarios, como ven, estamos corriendo un poco con el tiempo, y el primero son los monogeneos, ¿no? Hay también una gran diversidad de monogeneos, se habla de más de 1100 especies, ¿no? Es un grupo que es estudiado casi exclusivamente por gente dedicada a trabajar con parásitos de peces, ¿no? ¿Por qué? Porque los monogeneos, salvo una familia que son los polistomidios, que parasitan anfibios y reptiles en la vejiga urinaria, y una sola especie que parasita, perdón, que parasita a los hipopótamos, ¿no? En la zona ocular. Todo el resto son exclusivos de peces, ¿no? Y de hecho son los que son muy importantes, por ejemplo, algunos en piscicultura, porque tienen ciclos de vida casi directos, ¿no? Entonces se transmiten de pez a pez muy rápidamente, ¿no? Y algunos pueden ser muy patogénicos porque se suelen encontrar a veces en la zona externa del pez, pero especialmente en la zona de las branquias, ¿no? Hay dos grandes grupos de monogeneos, los llamados monopistocotilios, ¿no? Que son aquellos que tienen un opistaptor, que es un disco adhesivo, ¿no? Y tienen la presencia en ese opistaptor de macroganchos, microganchos y barras, tres estructuras esclerotizadas que van a ser determinantes para poder hacer el estudio taxonómico, la integración taxonómica, ¿no? Tiene dos géneros muy importantes que son los más famosos porque son muy importantes en la apicultura. Se les llaman monogeneos chiquitos, porque de hecho suelen ser más chiquitos que el otro grupo, que son el género Dactylogyrus y Gyrodactylus, ¿no? O Gyrodáctilos. El otro grupo, que se les llama los monogeneos grandes, son los poliposticotilios, y estos tienen opistaptor con varias ventosas, ¿no? Que tienen cada ventosa tiene una serie de estructuras más clampis, escleritas, ¿no? Y también de importancia diagnóstica. Uno, por ejemplo, es Argicotili mintisirri, que lo encontramos en un pez llamado mismis aquí en la costa peruana, ¿no? De hecho, muchos de los ejemplos que pongo son de peces peruanos, ¿no? Como seguramente ustedes ya saben, la data que tenemos de la zona de Centroamérica es bastante pobre, y bueno, mostrarles un poco lo que hay en el Perú, no es que haya mucho más, pero al menos hay algunos registros más. Acá pueden ver la diversidad morfológica de los monogeneos, ¿no? Y pueden ver que hay gorditos, larguitos, unos que o sea, hay de todo tipo, así como nosotros tenemos chetitos grandes, altos, cabezones, panzones, igual hay una gran diversidad de monogeneos, ¿no? Uno puede, cuando los ve, pensar que son diferentes grupos, pero todos son monogeneos. Como pueden ver, tienen un parecido a los tremátodos, ¿no? Pero tienen estructuras diferentes. Este es un monogeneo interesante porque es un monogeneo que para, así tipo chistosoma, para en cópula permanente, ¿no? Se llama diplosoma, ¿no? Y ellos suelen estar en filamentos branquiales y generan mucho daño en los filamentos branquiales, ¿no? Generando, cuando ya hay una infestación, digamos, mediana, que los filamentos branquiales se vayan engrosando hasta, como en esta última foto, ya una infestación muy fuerte va a generar prácticamente la pérdida de filamento. Y este pez, pues,
obviamente si no tiene branquias va a tener un serio problema para intercambiar oxígeno y en su respiración. Este es el ciclo de vida, tiene una larva micomiracidia, como les decía, es un ciclo de vida prácticamente directo, y la larva nada y lleva al siguiente pez. Algunas especies aquí de Perú, que son, para que tengan una idea, ¿no?, de lo que se pueden ver, Choricotile, por ejemplo, sonorensis, ¿no?, que se encuentra en la Isácea, que es reportado aquí en Perú. Pueden ver ahí los ganchos que les mencionaba, que habían algunos ejemplos. Acá se puede ver Choricotile scapularis, ¿no? Acá pueden ver esos, ¿no?, el Opistaptor con los ganchos que les estaba mencionando, ¿no?, y que les permite estar adheridos justamente a los filamentos branquiales, ¿no? Para el Sorge sarmientoi, un monogeneo emblemático de la helminthofauna, digamos, marina del Perú, descrito por mi maestro, el doctor Tantalián, en el año en que yo nacía, ¿no? Y que fue de los primeros que fue trabajado aquí en el Perú, y escrito en honor a su maestra, la doctora Sarmiento, que es un monogeneo muy grande, ¿no?, que puede llegar a medir casi 2-3 centímetros, ¿no?, y a veces, y puede verse con un opisatro bastante desarrollado, ¿no? También tenemos la Cunia scombri, que es un monogeneo que es cosmopolita prácticamente, está en todos los escombrios, ¿no?, también reportado acá en el Perú, y que se encuentra en el escombro japónicos, ¿no? Metamicrocotila macracantha, que es un monogeneo que está vinculado a los mugílidos, también bastante grande, casi de mismo tamaño, es un poquito más grande que el Paroliosorchis, ¿no?, que se encuentra en las branquias también en Bucephalus, ¿no? Ese, por ejemplo, que bien también aquí encontramos hace unos años el grupo de Lotoy Yanaconi, que también es mi maestro, con quien yo colaboro constantemente, ¿no? Mexicana Yanaconi fue una especie que se describió en honor a él de monogeneo, ¿no?, reportada también en la costa peruana. Y bueno, acá está la descripción, el paper donde se escribió esa especie nueva, para que vean la diversidad que hay, y es muy posible seguir encontrando especies nuevas de estos grupos. Estas son estructuras diagnósticas esclerotizadas que les mencionaba, que son muy importantes, ¿no?, para hacer la determinación taxonómica, ¿no? Bueno, aquí ese es un grupo, pues, nuevo, como digo, solamente en peces. Los otros grupos sí vamos a ver que son parecidos, como el caso de los trematos, o los que encontramos en otros tipos de animales, en otros tipos pederos, ¿no?, ya que los que todos conocemos el ciclo de vida, ya sabemos que la metacercaria es el estadio infectante, ¿no?, y ya todos conocemos la morfología, pues, de un tremato, ¿no?, ya sabemos que tiene, pues, ventosas, todo, y acetábulo, que va a ser importante. ¿Por qué? Porque hay una gran diversidad morfológica también, porque como les dije, hay una gran diversidad de especies. Después podemos ver que también hay varios tipos y formas de trematos que vamos a encontrar en los peces. Aquí necesariamente hablamos de ciclos de vida indirectos, que suelen implicar aves y mamíferos piscívoros, peces, a veces peces que actúan como huéspedes definitivos, también peces que actúan como especies intermediarios, donde encontramos las metacercarias, micro y macroinvertebrados, donde pueden ser enquistadas también las metacercarias, y casi siempre, obviamente, caracoles, ¿no? Los moluscos, donde van a ocurrir el desarrollo casi siempre de esporoquistes y todos estos grupos, ¿no? Por ejemplo, pueden encontrarse en diferentes lugares. Las metacercarias, en este caso, en un pez, se encuentran enquistadas, por ejemplo, aquí en la zona de la cabeza, se ven como unos quistes, ¿no?, muy grandes. Uno rompe esa cobertura hialina y va a salir, pues, la metacercaria, como se puede ver, se puede observar acá, ¿no?, que viene a ser este infectante, muy probablemente de un ave que deprede a ese pez. Los aspidogastreos, un grupo que está muy emparentado con los tremátodos, ¿no?, incluso mucho más que los monogeneos, pues ni siquiera lo puse como un grupo aparte, ¿no?, que tiene muy pocas especies. Tienen una característica especial, que tienen, sobre todo, unos selmitos que tienen como una especie de coraza, no sé si lo pueden ver acá, ¿no?, como una caparazón bastante dura, y su ciclo de vida suele incluir pequeñas conchitas, almejas, ¿no?, y los peces también van a actuar como parte del ciclo, donde y, por ejemplo, Lobatostoma es uno de los géneros más conocidos, ¿no?, que se encuentra aquí, se ha reportado aquí en peces tanto de Chile como de Perú. Acá se puede ver el Lobatostoma nisotremum, ¿no?, y claramente tiene esa parte anterior como si tuviese unas prolongaciones, ¿no? Aquí podemos ver varias especies de trematos reportados por unos peces peruanos. Es interesante porque se pueden ver ahí los dibujos,
¿no? Como Pridostomum, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente son muestras, son especies ya montadas, coloreadas, ¿no? Coiqueria, ¿no? ¿Ven? Tienen diferentes formas, se encuentran en diferentes zonas. Mira, este parece incluso un hematodo, ¿no? Pero es un tremato, ¿no? Y se encuentra justamente en la zona de las gónadas, incluso asociada a castración de los peces, ¿no? Ovario de Hematobotrium, ¿no? Un didimosaurio en escombra, ¿no? Aquí en Isotemos escapularis, en otro estudio del mismo grupo de investigadores del laboratorio del doctor Yanacone, tenemos a la Citocus, ¿no? Otro temático, incluso se pueden ver en algunos casos todas las estructuras internas, ¿no? Suelen ser a veces muy abundantes, podemos encontrar uno o dos, o podemos encontrar hasta centenares o miles de trematodos en un solo pez, ¿no? Proctoeses también. Bueno, en el caso de los cestos, también es un grupo que ustedes conocen, ¿no? Las conocidas como tenias, ya sabemos diferentes formas que hay, ya sabemos que tienen también sellos larvales, ¿no? Y sabemos que hay diferentes, a diferencia de los trematos, los cestos tienen una gran diversidad, o una, digamos, al menos una diversidad de ciclos de vida, y por lo tanto una diversidad de formas larvarias, ¿no? Vamos a ver algunas, ¿no? De los que podemos encontrar. Y en el caso de los adultos, hay una gran diversidad también de morfológica, como pueden ver, ¿no? Digamos, eso que hay que es, ¿no? Parecen insectos o gusanos, ¿no? El doctor Tantalian siempre me decía que los cestos, especialmente de los condrictios y los elasmobranquios, no sé cómo los llamaran ahí, los tiburones, las rayas, ¿no? Suelen ser muy exóticos, es decir, sí, porque tienen estas formas un poco, ¿no? Como unas flor, unas proboscis con espinas, ¿no? Vamos a ver una gran diversidad. También, todo el ciclo de vida indirecto, también incluyen a veces aves, mamíferos piscívoros, los peces actúan a veces como especies intermediarios, pero la gran mayoría, como especies definitivos, perdón, pero la gran mayoría como especies intermediarios. También pueden actuar, aunque más vamos a encontrar que son nematodos, como especies paraténicos, ¿no? Y siempre el plancton forma parte, ¿no? Del proceso del ciclo de vida. Por ejemplo, Botriocephalus, que es un género bastante común en los peces, inclusive en peces de agua dulce, especialmente, ¿no? Incluso se pueden encontrar en peces de acuario, ¿no? Pueden ser muy abundantes. Acá pueden ver un pez y mira, gran abundancia de cestos en ese solo pez, ¿no? Acá ya se puede ver el cesto, ¿no? Claramente aislado, bueno, con microscopía electrónica, se puede ver el escólex y los proglótidos, y como ven, pueden ser muy abundantes, se suelen encontrar vivos, incluso pueden tener un movimiento muy activo, ¿no? Como les dije, los condrictios suelen tener una gran diversidad, sobre todo de estadios adultos, ¿no? Los teliostios suelen tener más estadios larvales, algunos, como el Botriocephalus, podemos encontrar adultos, pero va a haber muchos larvales, sobre todo en ambientes marinos, ¿no? En cambio, los condrictios, ya sea incluso los condrictios de agua dulce, o sea, aquí en Perú tenemos rayas que son amazónicas, ¿no? En el río Amazonas hay rayas, y son condrictios, son rayas de agua dulce, ¿no? Vamos a encontrar estos grupos, ¿no? Que es que son específicos de ese tipo de peces, ¿no? Pueden estar los famosos tetrafilidios, ¿no? Está la familia Filobotride, ¿no? Y va a haber muchas especies como Rhinebotrium, Rhodobotrium, Filobotrium, Crossobotrium, ¿no? La familia Oncobotride, ¿no? Caracantobotrium, ¿no? Por ejemplo, ven estos tipos de scolex, siempre todos parasitando a tiburones, a rayas, ¿no? Los tipanorrinchos, ¿no? Que también que son muy característicos, justamente por ser un scolex que tiene 4 botridias con ganchos, ¿no? Y que son muy importantes estos ganchos para la identificación taxonómica, ¿no? Hay varias familias, donde varios géneros, como Hepatoxylon, ¿no? Pseudovirotia, la Cirrincus, la Citorrincus, entre otras, ¿no? Inclusive algunas se pueden encontrar también los estadios larvarios, ¿no? En peces, teliostios, ¿no? Y los adultos en los peces condrictios que depredan los teliostios, ¿no? Siempre las redes tróficas son muy importantes en los ciclos de vida de este tipo, de estos parásitos en ambientes acuáticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas especies reportadas para rayas de agua dulce aquí en el Perú, ¿no? Como Rhinebotrium copianalum, ¿no? Y acá pueden ver los largos, los pleurótidos, ¿no? Todo acá, todo el cesto de los pleurótidos, y
incluso el Scolex, ¿no? Que parece así como pues una flor, ¿no? Acá lo pueden ver en microscopía electrónica, es Scolex, ¿no? Con característicos de estos grupos, inclusive pues ya acá detalles con microscopía de la superficie, incluso del cesto, ¿no? Aquí hay otro género reportado para peces, para rayas peruanas agua dulce, amazónicas, ¿no? Acantobotrium peruviensis, endémica, es una especie nueva, que la gran posibilidad de encontrar con especies nuevas en poquitos estudios que se han hecho, no habrá ni, creo que ni 10 publicaciones en rayas de agua, parques de rayas de agua dulce del Perú, ¿no? Y ya tenemos como 3 o 4 especies endémicas del país, ¿no? Acá pueden ver, es otra forma de Scolex, ¿no? Para el caso de Acantobotrium, con unos ganchos en la parte anterior, y los plótidos, detalles de los plótidos y los ganchos, incluso con microscopía electrónica, como se puede ver más claramente, ¿no? Y también vamos a encontrar pues, estadios larvales en los peces, incluso algunos en potencias zoonóticas, ¿no? Ustedes creo que no han reportado este parásito para su país, pero si ya están comiendo ceviche peruano, como he escuchado por ahí, seguramente en un momento va a aparecer, ¿no? Habría que ver la posibilidad. Suelen estar más en zonas de agua fría, en zonas frías efectivamente, pero también es posible a veces encontrarlos en algunas zonas templadas al menos. Y es el caso de Diphyllobotrium. De hecho, aquí en el Perú, por ejemplo, una de las zonas que tiene mayor alta prevalencia de personas infectadas con Diphyllobotrium es la costa norte, casi cerca del Ecuador, o sea, la zona más tropical, ¿no? Entonces, no crean que porque hace calor están libres de Diphyllobotrium, ¿no? El Diphyllobotrium está muy asociado, digamos, así como el plato bandera es el ceviche, digamos que el parásito bandera es el Diphyllobotrium, ¿no? De la población cevichera después del Perú, que es prácticamente el 100%, podemos encontrar en algunos lugares hasta 7% de prevalencia de Diphyllobotrium, porque ese sí desarrolla en el humano completamente, ¿no? Hace poco se le ha cambiado, se le ha reasignado taxonómicamente al Diphyllobotrium pacificum, que es el que tenemos aquí en el Perú, y se le llama Adenocephalus pacificus, ¿no? Para que vean también que el tema de taxonomía es muy importante porque hay muchos huecos taxonómicos y necesitan muchos estudios sistemáticos, sobre todo esto se logró gracias a estudios moleculares, ¿no? Este parásito estaba presente incluso desde las épocas precolombinas. Aquí este huevo que se ha encontrado en coprolitos, es una línea de investigación llamada la paleoparasitología, donde se encontró la presencia ya hace 4.000, 5.000 años en el poblador antiguo del Perú, que ya sabemos que era un poblador cevichero. ¿Por qué? Porque ya tenía Diphyllobotrium, había huevos. No hay otra manera de infectarse con Diphyllobotrium que no sea comiendo ceviche, no hay otra manera, es la única vía de infección, ¿no? Y acá pueden ver el ciclo de vida que incluso incluye mamíferos, marinos, terrestres, el hombre, peces, ¿no? Toda la red trófica y el hombre de los ecosistemas marinos van a ser involucrados, ¿no? Y acá se encuentran en los nuevos marinos, se encuentran los parásitos adultos, son los reservorios naturales de infección, y los peces van a actuar, ¿no? Como hospederos intermediarios, ¿no? Sobre todo como hospederos paraténicos, ¿no? Sí, ya saben que son hospederos paraténicos, hospederos de transporte, ¿no? Donde no ocurre un desarrollo sexual del parásito, donde encontramos las larvas perocercoides, que son típicas de este grupo, ¿no? Los zoofilidios, y es el ensayo infectante. Acá pueden ver un pez que se está haciendo una necropsia y se pueden ver claramente como unas perlitas blancas. Uno saca la perlita, la raja y sale nuevamente vivo y moviéndose el perocercoide, ¿no? Este perocercoide que es infectante y que se encuentra en una gran cantidad de peces aquí en el Perú. Quiere decir que los otros peces tenemos más o menos como 1.000 especies de peces marinos. A nosotros no se encuentran, no, nosotros no han sido estudiados, son estudiados estos, pues son las especies comerciales. Eso también es algo importante, van a ver que la gran mayoría de publicaciones están concentradas sobre todo en especies comerciales. Los nematodos también todos los conocemos, ¿no? También vamos a encontrar nematodos tanto adultos como estadios larvarios en los peces. Hay algunos ciclos de vida directo, algunos, la gran mayoría tiene un ciclo de vida indirecto. También va a implicar nuevamente toda la red, peces chiquitos, peces grandes, crustáceos, micrustáceos, aves, todo, ¿no? Mamíferos, ¿no?
Y aquí uno de los parásitos más conocidos a nivel mundial, que yo sé que ustedes lo tienen, que además es una zoonosis, que es el anisakis, ¿no? Con su, la larva L3, que es el infectante Anisakis simplex, en este caso de Contrasecum, también otro nemato que se encuentra sobre todo en las lisas, por ejemplo, ¿no? En los mugílidos, ¿no? Filometra, bueno, es un nemato que ya no es un zoonótico, ¿no? Que se encuentra en el trato gastrointestinal de algunos peces, ¿no? Proleptus, por ejemplo, que se encuentra básicamente en las rayas, ¿no? En rayas marinas, aunque también hay unos reportes en las aguas dulces, ¿no? Proleptus carvajalis, una especie que se encuentra justamente acá en el sur de la redundancia de Sudamérica, ¿no? Y bueno, Filometra en la gónada, también dentro de la gónada, miren, eso parece un hilito de sangre, no sabemos, es un hemato, ¿no? Que se encuentra, si se rompe muy fácilmente hay que sacarlo con mucho cuidado, ¿no? Bueno, los acantocéfalos, ese grupo que, por lo que me mencionaba la profesora, creo que ustedes no conocen mucho, ¿no? Quizás se estudia muy poco, ¿no? Dentro en parasitología veterinaria y casi nada en parasitología humana, sino que es zoonótico y también se puede encontrar en varios tipos de animales. Los acantocéfalos son un grupo, como ya les he mencionado, de helmintos, que tiene una proboscis con espinas, ¿no? Acá lo pueden ver, es un ejemplo de un acantocéfalo de pez de agua dulce, Neoquinorhynchus, acá pueden ver los ganchos en la proboscis, ¿no? Y son dioicos, o sea, tienen hembras y machos, ¿no? Las hembras suelen ser un poco más grandes que los machos. Hay varios tipos de acantocéfalos con diferentes tipos de proboscis, ¿no? Y algunas proboscis pueden penetrar más profundamente y tienen diferentes modos de anclaje en el tracto gastrointestinal, ¿no? de los hospedero. Todos tienen ciclo de vida indirecto, aunque es un ciclo de vida indirecto relativamente sencillo, donde normalmente un crustáceo actúa como hospedero intermediario. La larva, que es el infectante, es una larva cistacanta. En los peces vamos a encontrar tanto estadios adultos, como en este caso, el Rhinorhynchus, ¿no? Como pueden ver, una proboscis muy larga con espinas, ¿no? Acá otra vez a Rhinorhynchus, que penetra profundamente la mucosa intestinal, detalles de las espinas, ¿no? Que son muy importantes, espinas y ganchos, para la determinación taxonómica, para que eso es una larva cistacanta, en este caso Profilicolis salmani, que es un parásito propio de gaviotas, ¿no? Y que tiene una serie de hilera de ganchos. Y como los Homo obtusens, que es otro acantocéfalo que se suele encontrar también en forma juvenil o las larvas cistacantas en los peces, ¿no? También tiene un ciclo de vida que implica mamíferos marinos, ¿no? Y los peces y también crustáceos marinos, ¿no? Hay una gran cantidad de especies, acá reportadas para el Perú, ¿no? Una cantidad considerable de especies donde se encuentran estas larvas de corinosomas, ¿no? Entonces deben ser un poco pequeñas, para que a veces, como se pueden ver aquí, se puede observar sobre la superficie del tejido del pez que estoy investigando, ¿no? Bueno, finalmente hay otros grupos, ¿no? de parásitos, como las sanguijuelas. No voy a entrar mucho al tema porque sé que creo que estamos con el tiempo casi vencido, ¿no? Tenemos acá las sanguijuelas, que hay una gran diversidad de sanguijuelas, ¿no? Y aquí pueden ver peces con sanguijuelas prendidas de ellos. Tenemos también el grupo de los artrópodos, varios grupos. Dentro de los artrópodos damos a los crustáceos, con 3 grupos importantes que se pueden encontrar parasitando a los peces, ¿no? Los copépodos, con 3 familias, que son las más importantes, braquiudos y isópodos. Entonces, estos son los copépodos, ¿no? Esos parásitos normalmente, estos que tienen la colita más larga, son pues, las hembras, porque son las masas o cápsulas ovígeras, ¿no? Y se encuentran normalmente, a veces en branquias, a veces al costado de las aletas, en la superficie corporal, les gusta estar muy pegados, siempre son en las branquias. Estos copépodos suelen tener ciclos de vida, digamos, directos, ¿no? Con varios estadios de vida libre. Acá pueden ver algunas especies conocidas, como el Racillus, por ejemplo, o el Racillus, ¿no? Racillus, nuevamente, como pueden ver, los sacos ovígeros, las patas, las antenas, ¿no? El ciclo de vida, ¿no? Como les digo, el ciclo de vida
que tiene una serie de larvitas pequeñas, ¿no? Por eso tienen que haber especialistas en estas áreas que trabajen con esto. Incluso a veces se pueden hacer algunos estudios, tratar de replicar estos ciclos de vida en el laboratorio, ¿no? Tamidactylus, ¿no? Es otro grupo, como ven, parecido, pero tiene otras formas. Hay algunos que en verdad es bien difícil determinar si realmente son, como sobre todo Lernaea, ¿no? Que se encuentra, por ejemplo, en peces amazónicos, ¿no? Y tiene miren, cefalotórax, y acá están los sacos ovígeros, y en verdad cuando uno ve el parásito no tiene la menor idea que puede ser eso un copepo, ¿no? Aquí pueden ver un pez con bastantes lesiones, y están prendidos, y los parásitos están sí, generando una mancha negra, uno extraes lo raspa un poco y aparece una gran cantidad de estos copepos que pueden parecer cualquier cosa, ¿no? Una basurita, ¿no? Pero en verdad es el copépodo que está prendido de la aleta, ¿no? Estos también son muy importantes en la acuicultura porque como tienen estos ciclos de vida directos, suelen transmitirse fácilmente de pez a pez, ¿no? Y puede alcanzar una buena, puede ser muy abundante, ¿no? Los braquiuros tienen 3 géneros importantes, Dolops, Argulus y Diptopeltis, ¿no? Y bueno, es un grupo pequeño, no muy abundante, salen unas 130 especies descritas, ¿no? Y acá pueden ver Argulus, ¿no? Parece un cangrejito, ¿no? Lo pueden ver, tiene así como dos ventositas, como 2 ojitos, acá lo pueden ver, ¿no? Que son en verdad las maxilas, ¿no? Tiene unos estiletes, suelen estar prendidos, en este caso el género Angulus, ¿no? También hay hembras y machos, de las branquias también de los peces, también pueden estar en la superficie externa, también pueden estar en las aletas, este es Dolops, otro género que se puede encontrar en peces de agua dulce, ¿no? Incluso acá se pueden ver unas masas ovígeras de Dolops, ¿no? Aquí se le puede ver, no sé si lo pueden observar, aquí varios Dolops prendidos de las aletas, la superficie del cuerpo de los peces, ¿no? Acá otra vez Dolops, ¿no? Ahí se puede observar prendidos, a veces no sé muy bien, parece como si fuese un cangrejito que está prendido ahí del pez. Los isópodos, que todos los conocemos, los que estudiamos biología, conocemos a los isópodos, ¿no? Y es un grupo mucho más pequeño, esta familia Cimotoides, prácticamente la única vinculada al parasitismo, y básicamente estos géneros que ven aquí, donde Rigia o Braga, son de los que más se encuentran en los, es otro género Azotana, prendidos en los peces, ¿no? Tienen patitas, como pueden ver, tienen 6 segmentos, acá hay varias características del orden isópoda, tienen dimorfismo sexual, de hecho suelen vivir en parejas, siempre están emparejados, se van a encontrar una hembra y un machito, ¿no? La hembra mucho más grande que el macho siempre, ¿no? Tiene una gran producción de huevos, ¿no? Miren, acá se pueden encontrar las branquias de los peces, podemos encontrar acá este isópodo, ¿no? Aquí lo podemos, se extrae, acá se puede ver claramente el isópodo, ¿no? Miren, este mide más de 1 centímetro, isópodo relativamente grande, pero incluso puede haber mucho más grandes, casi del tamaño de un dedo pulgar o más grandes, ¿no? Acá los pueden ver prendidos también del ano, a veces ellos buscan cualquier cavidad y se meten, ¿no? Miren, aquí por ejemplo en el ano, de esta carachama, se abre el ano, ustedes pueden ver aquí, el ano se ve como que está asomando en la cabecita, ¿no? Entonces uno hace un corte y sale, miren, todo lo que sea esto está en el ano del pobre animalito, ¿no? Una hembra definitivamente en este caso de Rigia, muy, muy grande, ¿no? Se puede encontrar, ven, incluso casi dentro, miren, acá no parece que no dice nada, uno abre el pez, y acá se puede observar ya las patitas, ¿no? De la hembra, ¿no? Y aquí ya se puede extraído el isópodo, ¿no? El tamaño que tiene con respecto al pez. Y uno de sus lugares más famosos es en la boca, ¿no? Puedes incluso ya reemplazar a la lengua del pez, y hacen de la boca su hogar. O sea, ustedes abren la boca y van a encontrar un macho y una hembrita ahí viviendo en la boca. Y ahí reproducen, ponen sus huevos, ellos viven dentro de la boca, o también como pueden ver en las branquias de los peces, ¿no? Bueno, vamos a entrar ya para terminar, porque estamos creo ya contra el tiempo, no sé si me van a dar un poquito más de minutos o ya no, los métodos de colecta, ¿no? Acá estoy citando básicamente un libro de métodos de colecta, ¿no? Que vamos a pasar un poco rápido, ¿no? Donde pueden ver cómo se trabaja con los peces, y es bueno trabajar con peces frescos, ¿no? Con peces, es posible que estén vivos, se pueden eutanasiar en el laboratorio, es mucho mejor, ¿no? Y dependiendo qué tipo de parásito yo voy a trabajar, los métodos pueden ser diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos
En este caso estoy diciendo el método de ellos. Para eso hay un montón de métodos de colecta, ¿no? Yo tengo incluso otros investigadores tienen otros mezclan diferentes escuelas. Esta es la escuela, digamos, portuguesa brasilera, ¿no? De Egas, Pavanelli y Takemoto. El doctor Takemoto, bastante amigo mío, que me facilitó, de hecho, estas transparencias, ¿no? Y acá pueden ver, ¿no? Que ellos usan, por ejemplo, formol, y el tema de agitar el pez para poder colectar los ectoparásitos pequeños, son de los monogenos más chiquitos, suponen que hablamos de monogenos más chiquitos. Estos monogenos más chiquitos suelen tener un tipo de colecta muy particular, pero son muy difíciles de trabajar, ¿no? Para otros ectoparásitos un poco más grandes, hay otra metodología, ¿no? Aquí, por ejemplo, se hace un raspado, ¿no? del pez, ¿no? En una bandeja para ver si estos parásitos en la zona externa. Luego también se busca en las narinas, ¿no? En la boca, donde también puede haber monogeneos, ¿no? Y luego también ya se abre, se obtienen las branquias, y también para tratar de obtener monogeneos en las branquias, ¿no? Usando frascos donde ellos usan un poquito de formol. Tengan presente, ellos usan formol porque hacen básicamente estudios taxonómicos y ecológicos de tipo sistemático, ¿no? O sea, no se hace un estudio molecular. El formol altera el ADN y no permite hacer esto. Entonces, para hacer estudios moleculares, necesariamente tienen que usar alcohol, no pueden usar formol, ¿no? Solamente para darles un dato. Por eso les digo diferentes líneas según el tipo de parásito y el tipo de estudio que ustedes quieren realizar, ¿no? Para el caso de endoparásitos, por ejemplo, ¿no? Se usa otra metodología, ¿no? Normalmente igual se hace la disección del pez, ¿no? Y cada órgano se aísla en una placa Petri diferente, y cada órgano es llevado en solución fisiológica, para si están vivos los gusanos puedan permanecer vivos, al estereoscopio, ¿no? Y ahí se van colectando, ¿no? Inclusive el sonadante, lo que queda del trabajo, se pasa por unas redecillas, ¿no? De unos servidores, no sé si se conoce el método de trabajo, que se usa mucho para parásitos de animales mayores, por ejemplo, ¿no? Se usan estos servidores, ¿no? Para obtener nematodos de vacas, de caballos, de ganado, que son, pues, miles, ¿no? Igual, a veces, pues, se pueden encontrar, pueden ser muy abundantes, usar estos servidores con mallas de diferente grosor para poder, ¿no? Que queden en los servidores los gusanitos, y es mucho más fácil buscarlos, porque muchas veces los peces suelen generar, cuando uno hace la colecta, mucha sanguaza, como le decimos aquí, ¿no? Es agua con sangre que no permite mirar. Tienes que estar limpiando, lavando, limpiando, con mucho cuidado, porque ahí se te van los gusanos en dos minutos, es muy rápido, ¿no? Y bueno, finalmente fijarlos, ¿no? De preferencia yo suelo fijarlos siempre con alcohol de 70, para mí es lo mejor, es lo más estándar, pero como les digo, bueno, nuevamente, depende con quién van a trabajar, qué cosa van a hacer, ¿no? El tipo de estudio que van a hacer. Y por ejemplo, en el caso de digeneos, ¿no? Se suelen prensar igual como se hace para los digeneos, para la fascia hepática, por ejemplo, que se prensa, se colorea, pero tienen que tener cuidado que hay digeneos que son muy pequeños, ¿no? Entonces, a veces se tiene que prensar solamente 2 laminillas, o con lámina y laminilla, ¿no? No con la fasciola que hay que amarrarla con pabilo, con todo esto, ¿no? Y luego poder colorearlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estos nematos, bueno, en general los nematos, que para hacer investigación no se colorean, ¿no? Solo se aclaran con lactofenol, con lo que sea. Tengan presente que estas cosas, ¿no? Formol, lactofenol, son muy tóxicos, ¿no? Son cancerígenos casi todos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en su manipulación, usar máscaras o campanas de extracción, estas cosas, ¿no? En el caso, si ahí se usa formol, a veces se le relaja con formol para que el gusano, es muy importante que el gusano muera estirado, ¿no? Igual se usa alcohol caliente, por ejemplo, para los nematos, ¿no? Por ejemplo, alcohol de 60 grados más o menos, a 60 grados centígrados, me refiero caliente, para no zancocharlo, pues, al nemato, pero sí para que muera estirado, ¿no? Y de esa manera es mucho más fácil estudiarlo cuando muere enrollado, ¿no? Los acantocéfalos también se les tiene normalmente que prensar, ¿no? Pero se les suele colocar en el refrigerador, ¿no? ¿Para qué? Para que la probosis quede evertida. Es muy importante porque por ese grupo de acantocéfalos no puede ser diagnosticado taxonómicamente por métodos sistemáticos si es que la probosis no está totalmente vertida, puede contar el número de espinas y todo esto, ¿no? Y bueno, hay varios métodos de tinción para cada grupo, métodos de tinción diferentes,
pero normalmente, ya sea, dependiendo del estructura que ustedes quieren ver, son los conocidos, carmín, tricrómica, varios tipos de carmín. Como les dije, en el caso de nematodos, la idea es aclararlos y guardarlos, no es algo que sea pues, por motivos didácticos, de enseñanza, que sí hay que pues, colorearlos. El resto de casos sí hay que montarlos, ¿no? Colorearlos siempre para hacer los estudios. Claro, si no hacen estudios moleculares, pues no es necesario. Finalmente, como les dije, hay muchas zoonosis vinculadas a estos animales. O sea, los parásitos de peces tienen importancia en salud pública. Tenemos el grupo, por ejemplo, de los anisakis que hemos mencionado. Estos son algunos de los parásitos que están vinculados acá en el Perú, porque hay muchos, ¿no? Solo contar los que están aquí en Perú, vinculados a zoonosis marinas, ¿no? Que se encuentran sobre todo en peces tiliófilos, en los peces condrictos, en raíces, en tiburones, no hay muchos, ¿no? Heterófilos es uno de ellos que se encuentra en peces de agua dulce, que es la metacercaria, se encuentra enquistada aquí en estos peces, y la gente que come nuevamente ceviche de estos peces se infectan. Los anisáquidos también se encuentran aquí en el Perú, ¿no? Entonces, la larva LT es ahí infectante, toda esta familia, este grupo, los anisáquidos, que incluyen varios géneros, Anisakis, Pseudoterranova, Contraseculis, Stereotilacium, ¿no? Que pueden generar granulomas eosinofílicos porque ellos migran, no desarrollan en el hombre como adultos, cuando el sí lo hace, sino que migran hacia otras zonas, ¿no? Y entonces hay que hacer pruebas inmunoserológicas, etcétera. Acá pueden ver la larva típica de L3 de anisakis en forma de tirabuzón, que se encuentra enquistada en la musculatura o en los órganos internos de los peces. Estas son larvas, por ejemplo, de Pseudoterranova, ¿no? Así pueden ser muy abundantes, así pueden encontrar una sola en los peces, ¿no? Como pueden ver, o también se pueden encontrar incluso en los calamares, ¿no? También podemos encontrar las larvas enquistadas. Aquí en el Perú también se come ceviche, creo que ustedes también de calamar, ¿no? Y el ciclo de vida, como hemos visto, incluye mamíferos marinos como reservorios, y todo tipo de peces pues, pueden actuar como especies paratémicos, y por lo tanto la diversidad va a ser muy grande. Ahora, este grupo es uno de los más investigados en los últimos años. Antes se sabía, se en los 70 de 3 especies, ahora son muchas, y cada vez aparecen más y más, gracias a los estudios moleculares realizados, por ejemplo, por el laboratorio de la autora Simonetta Mattiucci en Roma, y se han podido hacer mapas mundiales, ¿no? De los diversos grupos de anisakis, cómo están distribuidos a nivel global, ¿no? Pero aún acá en Perú, y creo que también en Panamá, se pueden ver que hay un vacío de información donde no sabemos aún lo que podemos encontrar, ¿no? Aquí en el Perú se sabe que parasitan muchos peces, por ejemplo, tanto Anisakis simplex en varios peces, como Anisakis fichiteri, Pseudoterranova decipiens, también una diversidad de peces de importancia comercial, esas peces que vamos al mercado y los compramos. Entonces es muy fácil ir al mercado, sacar las vísceras de los peces y encontrar Anisakis. Pero hay muy pocos casos humanos reportados para el Perú, a diferencia por ejemplo, de Japón o otros países donde hay miles de casos al año, aquí hay muy pocos. Inclusive se encontró hace poco Stereotilacium pelágico, un pez que se llama perico, también que tiene importancia zoonótica. Y probablemente vamos a seguir encontrando más especies, ¿no? Que aún no las conocemos bien, que podrían tener potencial zoonótico. Y acá, ya para ir terminando, tenemos un problema con el diagnóstico, ¿no? En este caso, además de necesitar las pruebas inmunoserológicas, hay que hacer a veces con testes zoológicos, hacer biopsias, ¿no? O hacer extracción de la larva por medio de endoscopía. Entonces, no sé ustedes, pero los latinoamericanos en general, si comen un ceviche o un pescado y les cae mal, no, nadie pues va al médico, se hace una endoscopía o a hacerse nada. Un japonés pues sí. Entonces, esa yo creo que es la gran diferencia que tenemos para que la prevalencia en nuestros países sea muy baja, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos una gran cantidad de posibilidades de comer pez crudo, que es la infección, ¿no? Hay todo tipo de platos a nivel mundial que están vinculados pues, a la presencia de estos parásitos, y aquí en el Perú el ceviche definitivamente es el que está más, entonces hacemos ceviche de carretilla, ¿no? En la calle se come incluso ceviche, es muy barato. Acá el doctor Reinaldo Alcilo, el doctor Luciano Alves, ¿no? Doctores brasileños, se metió acá a Perú, y que se metió a comer ceviche, ¿no? Entonces, ya sea que lo come en la carretilla, o yo sé que come en un restaurante muy bonito, no es que los parásitos no van a los restaurantes caros, solamente van a las carretillas de los pobres, no. Ellos están en todos lados, ¿no? Ellos no discriminan, ¿no? Llegan a todos, ¿no? Así que ellos, seguramente mis amigos se podrían ir con algún polizonte peruano a Brasil, ¿no? Y de hecho, esa vía es transmisión, el consumo de ceviche, el consumo de pescado crudo, sushi, sashimi, etcétera, pues
y es la vía de interacción de estas infecciones. Finalmente, entonces, dentro de este mundo, ¿cuáles son los grandes vacíos? La identificación taxonómica, la necesidad de más investigaciones taxonómicas, donde hay especies que hay mucha variabilidad, que necesitamos hay estudios experimentales, y que no tenemos técnicas moleculares, sobre todo en estos países, para poder conocer mejor lo que pasa. El tema de la viabilidad también es un tema importante, o sea, tienen que hacerse mucho más estudios para ver, a veces se le echas, ¿no?, al ceviche, por ejemplo, limón, estas cosas. Ya se murió el gusano, no es así. Un gusano puede vivir, se ha visto acá en Perú, 2 a 3 días nadando en el jugo de limón, sin ningún problema. Yo, y siempre cuento esta historia, tenía un gusano, un anisakis que lo guardé de mascota. Lo puse en solución salina, lo metí al refrigerador de 4 grados, donde está junto con los huevos, ahí lo puse, ¿no? Y el gusano, y no le hice nada, lo dejé ahí. Y cada una vez a la semana lo sacaba, lo decía, hola, ¿qué tal? Y él se movía, ¿no? Me saludaba, lo volvía a guardar y lo dejaba ahí, ¿no? Le celebré al gusano su cumpleaños, cumplió 1 año, seguía moviéndose. Cuando cumplió 1 año, se movía un poquito más lento, pero seguía moviéndose. Nunca le cambié la solución salina. Entonces, la capacidad de resistencia que tienen estos bichos es muy, muy alta. Incluso a veces es posible que aguanten aparentemente el congelamiento gracias a una proteína que se llama trealosa, ¿no?, que es un crioprotector, ¿no? Entonces, y esto también pasa con Diphyllobotrytis, que también puede soportar, por ejemplo, este tipo de condiciones, quizás no tan fuertemente como un anisakis, como un nemato, pero también pueden. Entonces, tenemos un desconocimiento de un personal de salud, tenemos ausencia de pruebas, muy poca investigación, y además se creen, yo he hecho un examen de eso y no tengo nada, pues no tiene nada que ver, ¿no? Porque muchos otros parásitos, sus huevos no van a aparecer en las heces, ¿no? Anisakios concretamente, pues no, porque ellos migran y generan más bien otros problemas vinculados a la migración, ¿no? Y bueno, agradecer a muchos de mis mentores, del doctor Dantalian, que me tocó este mundo, a muchos profesores que me han ido, y compañeros y colegas, entrando en este mundo, y quienes he tomado muchas de estas diapositivas, así que les agradezco y me pido mis disculpas para poder hacer esta exposición, y creo que con eso, disculpe que me pasó un poco el tiempo, pero muchas gracias. Bien, agradecemos esta excelente conferencia del profesor Cárdenas. Llegamos al periodo de preguntas y respuestas. Pueden hacer preguntas o simplemente escribir en un chat y se pasarán a leer. Directamente pueden hacer sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Buen día, doctor Cárdenas. Quisiera saber, estos peces, como usted menciona, los peces cartilaginosos, por su capacidad dice que hay agua dulce, agua salobre, sí, y que ellos pueden migrar, sí, en el sentido de que si son osmorreguladores, sí, estos mismos parásitos los acompañan. Tienen esa capacidad, los parásitos también, de osmorregular y acompañarnos en el trayecto, todo esto de agua dulce a agua salada. Gracias. Gracias por la pregunta. A ver, es una buena pregunta. Nosotros aquí en el Perú, no que yo conozca al menos, prácticamente, salvo creo que las lisas, ¿no? Tenemos muy pocos peces que generan ese proceso de migración de agua salada no creo que brackish waters, ¿no? O sea, que pasan esas aguas salobres dulces, ¿no? Acá en el Perú tenemos una serie de humedales, pantanos, como los quieren llamar, en toda la costa, donde hay peces, ¿no?, que son de agua dulce, pero algunos son de agua dulce con una gran concentración de sal. Por ejemplo, las lisas, ¿no? Y los parásitos de lisas, aparentemente, pues no cambia la fauna parasitaria entre las lisas que están en el mar y las lisas que están en las zonas humedales. En verdad no hay estudios, solamente estoy basándome en lo que he visto yo, en lo que he leído algunos reportes. Pero para otros lados, se ha visto, ¿no?, que en general los parásitos tienen una gran capacidad de resistencia y suelen adaptarse junto con los hospederos a estos cambios osmóticos, ¿no? Sobre todo los internos. Los que van a sufrir siempre un poco más son los externos, ¿no? O sea, entiéndase los monogeneos que están en las branquias, o copepos o isópodos, ¿no? Podrían, por los cambios de salinidad, verse afectados.
pero lo que son nematos o cestos, sobre todo son los tallos larvales que se encuentran enquistados, muy probablemente van a seguir enquistados, ¿no? De hecho, en general, la capacidad de adaptación que tienen los parásitos de los peces es muy alta, muy alta. Y es que pasa por diferentes cambios y adaptaciones a sistemas de cambios de pH, de temperatura, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, algunos, como le digo, son un poco más sensibles a algunos cambios, pero hay algunos grupos que son bastante más resistentes, ¿no? Claro, depende de qué tipo de cambio vamos a hablar, pero por ejemplo, a esos que son de cambios osmóticos, cambios de salinidad, hay algunos que son más resistentes, ¿no? Aunque la gran mayoría de peces, por ejemplo, de agua dulce, no se adentran al mar, ¿no? Entonces, habría que ver exactamente hacer esos más estudios y ver qué pasa, ¿no? Pero lo más probable es que los parásitos los externos son los que sufran más, se pueden perder, pero los internos muy probablemente sí se adapten, ¿no? Gracias, doctor. Pero, no, nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo sí, ajá. Aquí tengo la pregunta de la estudiante Yorlenis Espinosa, que nos pregunta, ¿el comportamiento de los parásitos en peces puede variar según la época del año? Me imagino que se refiere a comportamiento con la prevalencia. Sí, la prevalencia puede variar según la época del año. O sea, hay épocas en las que tenemos una prevalencia bastante alta. Por ejemplo, a ver, hay estacionalidad, digamos, en la prevalencia, ¿no? No siempre, nuevamente, depende del parásito, depende del pez, depende de la zona donde esté trabajando. Pero hay varios parásitos que suelen ser estacionales, ¿no? E incluso algunos que están vinculados a eventos climáticos, ¿no? Como ustedes seguramente saben, acá en el Perú tenemos la cuna de un evento climático a nivel mundial que se llama, le decimos el fenómeno del Niño, ¿no? Que es el ENSO, ¿no? El Niño Throat Oscillation, ¿no? Que es un fenómeno que ocurre justamente casi en el borde con Ecuador, ¿no? Ahí donde están las aguas frías y las calientes se juntan, ¿no? Que tenemos aquí. Y cuando es el fenómeno del Niño, hay cambios climáticos muy drásticos, ¿no? Se ha observado que varios parásitos de peces a veces desaparecen o bajan mucho su prevalencia, otros aparecen, otros elevan la prevalencia, ¿no? Como le digo, nuevamente depende del ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de algunos acantocéfalos que están vinculados a los huéspedes infinitivos, a las aves marinas o a los mamíferos marinos, cuando hay fenómeno del Niño, en la época, en estos veranos que tenemos nosotros de niño, que suelen comenzar justo más o menos en estos días, ¿no? Y que terminan, que jalan hasta marzo más o menos, ¿no? Estos mamíferos y aves marinas experimentan muchos cambios, porque cambian la temperatura del agua, migran los bancos de peces que sirven ellos de alimento, y entonces ellos sufren de todo, ¿no? Hay grandes mortandades, por ejemplo, de aves marinas, de gaviotas, de piqueros, ¿no? Y hay migración, por ejemplo, de los lobos marinos y las nutrias marinas hacia otras zonas, ¿no? Y ese proceso definitivamente tiene un impacto en la prevalencia, ¿no? Todos aquellos parásitos que usan estos animales como hospederos, como reservorios, digamos, ¿no? Como hospederos definitivos, vamos a encontrar que las larvas de estos bichos, ¿no? de estos parásitos, van a disminuir en su prevalencia en los peces que se encuentran parasitados por estos grupos, ¿no? Y más bien, a veces cuando hay, por el caso de invierno, por ejemplo, una abundancia de peces, de anchovetas, etcétera, entonces estos mamíferos de estas aves se reproducen, aumentan los números, aumentan las cantidades, y vamos a ver que eso pues, va a hacer que aumente la prevalencia también de los parásitos, porque la fuente del parasitismo, que son los huevos eliminados en las heces por estos hospederos o reservorios, va a hacer que aumente la prevalencia de estos parásitos de las larvas en los peces, ¿no? Por poner un ejemplo. Eso ocurre también en agua dulce, dependiendo
por ejemplo, del ciclo de vida, ¿no? Mientras el ciclo de vida, por ejemplo, sea más indirecto, o sea, tenga más hospederos intermediarios, es mucho más sensible a los cambios de temperatura, ¿no? Los trematos, estos, ¿no? Por ejemplo. O también, mientras más estadios de vida libre tenga ese ciclo de vida, como el caso de trematos, que tienen unos cercarias, tiene estadios más expuestos al agua y por lo tanto van a estar más afectados por los cambios de temperatura, o otros cambios asociados a la estacionalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos época de lluvias, o de que el río sube, disminuye, ¿no? Entonces, todos esos cambios que están vinculados a la estacionalidad, no solo la temperatura, van a también afectar definitivamente a estos parásitos. Ok, gracias, doctor. Aquí la pregunta de Javier Pardo. Buen día. ¿Qué medidas de salubridad se deberían implementar en puertos para que tal caso descarte del animal infectado? ¿Y qué medidas también para la preparación de platos como ceviches? Medidas de salubridad. Es una muy buena pregunta. Bueno, en puertos, algo que, bueno, no es lamentablemente muy atractivo, pero que es necesario, va a ser la necesidad de congelar, ¿no? Hay normas en España, se usan varias para el caso de anisakis, me imagino se refiere él, ¿no? A los importantes de salud pública, ¿no? Hay toda una serie de protocolos de mantener, por ejemplo, el pez congelado durante 2 semanas, a menos 20 y cosas así, que permiten que el parásito se muera, ¿no? Pero pues los que comemos pescado habitualmente sabemos que no es lo mismo un pez congelado con uno fresco, ¿no? Entonces no suele gustar mucho, el precio del pescado pues puede caer, entonces hay un tema ahí, pero sí, lo ideal es que se mantenga una cadena de frío importante para que el gusano pueda morir, ¿no? El congelamiento es una de las mejores formas de que muera, porque lo contrario pues habría que no solamente es extraer las vísceras, sino también, o sea, no solo es viscerarlos, sino que también hay que habría que sacar de todos los gusanos y eso es muy difícil, imagínense cuando un pescador no puede estar pues dedicándole 2 horas a cada pez, que si no pues se muere de hambre, es imposible. Pero sí puede haber y debería haber, ¿no? Una autoridad pesquera, ¿no? Y una autoridad de puerto que tenga pues una oficina, un pequeño grupo de profesionales que hagan unos estudios constantes de los peces para al menos ver si comienzan a aparecer o no las larvas, cosa que va a ser inevitable, ¿no? O sea, el problema es que ya lo encuentro la larva y ¿qué hago? No puedo botar todos esos peces al mar, no sé cuántos peces tienen la larva, al menos puedo saber que las tienen y puedo prevenir a la población, ¿no? Es otro tema, ¿no? Tiene que haber una prevención a la población, tiene que haber una parte ya pedagógica, educativa, una estrategia, digamos, de llegar a la población a explicarles de la presencia de estos parásitos. Aquí, por ejemplo, en Perú, bueno, ustedes saben que pasamos por momentos políticos un poquito complicados, ¿no? Y la gente es muy sensible a veces a diferentes tipos de información, sobre todo por redes, ¿no? Twitter, Facebook, ¿no? Entonces ese es un problema, porque hay mucho fake news, hay mucha información falsa. Hace muchos años enseñé un pez muy grande, se llama perico, que viene de estar por allá, que es de aguas tropicales, Coryphaena purus, y se dijo una vez, este pez tiene unos gusanos, qué feo, ¿no? Y la gente, comenzó, nadie quería comprar el perico, lo botaban, lo quemaban un poco más y decían, pues, la marcha contra el perico, ¿no? Terrible, ¿no? Y el polipo no tiene nada que ver, entonces esos gusanos que eran muy grandes, el tamaño de un lapicero, ¿no? Si lo tenés un gigante, nadie hacía como un gusano de ese tamaño, y no hacía nada el gusano, porque si te comes un L4 o un adulto, no te pasa nada, ¿no? El problema es cuando uno come un L3. Entonces, que también el perico tiene varios L3, pero la gente no sabía eso. Entonces, hay un tema de educación. Y finalmente, pues hay que mejorar también las pruebas diagnósticas, como ya he mencionado, ¿no? Y en el caso de la preparación de ceviche, eso sería importante porque ahí sí, como yo creo de que el restaurante podría tener una capacitación o una persona, ¿no? Los cocineros, por ejemplo, podrían capacitarse para ver y determinar la presencia de los parásitos.
¿no? Porque es mucho más sencillo. Un cocinero se va a pasar 2 horas con un pez. Entonces tiene tiempo para revisar, para sacar, ¿no? Y eso te permitiría, digamos, probablemente que la posibilidad de la transmisión pues caiga mucho más. Claro, es un tema de inversión, de que los restaurantes quieran, un tema de políticas, ¿no? Pero sería bueno. Yo personalmente no conozco ninguna iniciativa en ninguna parte del mundo que trabaje de esta manera. De repente en Japón o en Corea, donde tienen muchos otros parásitos y tienen pues digamos, otros tipos de sistema de salubridad, pero aquí, por ejemplo, en el Perú, pues no. Es realmente hablar mal del ceviche en el Perú es casi una traición a la patria, ¿no? Entonces, pues decirles que tienes que revisar que el ceviche no tenga gusanos es casi, pues pedirles que quemen la bandera. Entonces, es muy difícil concientizar a veces a la población, entender que no es nada malo con un plato de bandera, sino al contrario, ¿no? Es tener las normas de bioseguridad necesarias para que el plato también sea seguro. Sí. Creo que hasta aquí las preguntas. Yo realmente me siento muy, muy sorprendida de la cantidad de especies de parásitos en aguas y la diversidad, y también hasta de la coexistencia, como nos comentaba Evelyn en una de las preguntas. No sé, bueno, en este caso, pues tenemos más que agradecer al doctor Cárdenas. Solamente me queda una sola aclaración. Doctor, si nosotros en Panamá, en la Universidad de Panamá, deseamos abrir esta línea de investigación, tal como le he comentado, ¿qué recomendaciones nos daría, ya sea para investigaciones en esta línea, que podamos usar de repente para los estudiantes de tesis, de maestría, de licenciaturas y demás? Bueno, dado que todavía la información que hay sobre Panamá pues es muy poca, ¿no? Y ustedes también están comenzando, no es que tengan pues expertos en el área trabajando ya varios años o algo así. Yo creo que comenzar por lo más básico, que yo sugeriría comenzar, son con los peces comerciales, ¿no? O sea, yo a veces incluso digo a mis alumnos, ya, mira, ándate aquí al mercado y tráete el señor, el que te vende el pescado, ¿no? Te regale las vísceras porque solo lo botan, ¿no? O pagas, pues, acá un sol, que digamos, un tercio de dólar, ¿no? Y que te dé, pues, una bolsa de vísceras, ¿no? Y te las traes, ¿no? Y siempre encontramos parásitos, no hay pierde, siempre encontramos algo, ¿no? Entonces yo imagino que lo mismo debe pasar ahí en Panamá, ¿no? Definitivamente, yo creo que una vía interesante es trabajar con peces comerciales y comenzar con estudios de prevalencia, ¿no? Que serían los estudios básicos, digamos, para tener una idea de qué tipo de parásitos podemos encontrar. Eso es como un screening, a ver qué podemos encontrar acá, ¿no? Y de hecho se va a encontrar cosas, ¿no? Entonces de repente armar grupos de estudiantes, que cada uno trabaje con un pez diferente, cada unos muestreos durante cierto tiempo, y comenzar a ver qué cosas pueden encontrar. Yo creo, por lo menos para tener una idea de qué diversidad hay. Comenzar por los peces más accesibles, ¿no? Porque a veces pasa que los chicos se entusiasman y dicen, qué interesante, qué bonito el tema, entonces yo quiero irme yo conozco, mi abuelita vive en una aldea que está de acá a 3 horas en avión, 8 horas en bote, 3 horas en burro, y ahí llego a la aldea y ahí una vez encontré un parásito de un pez. Ya está bien, ¿no? O sea, de hecho sería muy interesante, pero si vas a invertir todo ese tiempo y puedes caminar 10 minutos al mercado, conseguirte una bolsa de vísceras por $1, que es más fácil. Entonces, sí, hay que estudiar el pez de la abuelita que vive ahí a 8 horas en bote, pero, digamos, podemos comenzar con lo que tenemos, ¿no? Con lo que es más accesible. Y ya poco a poco, cuando ya tenemos un grupo armado, hay financiamiento, ya hay algunos hallazgos y publicaciones, es más fácil, pues, ir a ver a ese pez que está 8 horas en bote, ¿no? Y comenzar con lo que tenemos, que además va a ser, en el caso desde el punto de vista de salubridad, lo más relevante, ¿no? para la población. Entonces yo creo que también habría que ver en general la fauna parasitaria y ya se puede luego ir viendo
sobre todo esos parásitos que pueden tener potencial zoonótico, ¿no? Usted me decía que ya hay anisáquidos, ¿no? O se ha reportado anisaquiasis en peces panameños, ¿no? En esos peces, por ejemplo, vale la pena quizás investigar un poco más, ¿no? Porque incluso para anisáquidos hay esta posibilidad de hacer estudios moleculares, ¿no? Entonces eso podría ser muy interesante de cara al futuro, ¿no? Yo creo que por ahí podría ser la principal línea de investigación, comenzar con esto, ¿no? Quizás encontremos especies nuevas, quizás primero a ver que poco a poco ir diagnosticando géneros, familias, ir viendo qué encontramos, ¿no? Pero quizás, pero yo creo que al menos vamos a hacer esta como línea base, ¿no? De información que nos permita saber qué cosas podemos encontrar en la región para luego, posteriormente, poder hacer líneas de investigación más específicas. Normalmente alguien que quiera trabajar por homologeneos, alguien que quiera trabajar solamente en cestos, o en peces de pantanos, o en peces de ríos, o en peces migratorios, como el profesor mencionó, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que por ahí se puede hacer, y como ya le mencionaba antes, yo encantado de poder cooperar con ustedes en lo que se pueda trabajar en esas líneas. Muy bien, gracias, doctor. Javier Pardo, Gladys Amable y Alison Ramírez expresan que ha sido una excelente presentación, y Gladys nos dice también que todo lo que usted ha comentado le pasó a ella, que trabajaba como médico veterinario en la inspección de animales acuáticos. Entonces, no queda más que terminar la exposición, agradecer su compañía, agradecer el compartir sus conocimientos, y sabemos que vamos a requerir una segunda parte quizás a este tema tan extenso. Yo encantado. Muchas gracias, doctor. Pues no nos queda más que despedir el evento. Gracias a todos por su participación. Gracias a usted, doctor, al profesor Humberto Cornejo, al público en general, y sin más que decir, nos vemos en próximas actividades, y a los estudiantes especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Panamá, las autoridades, el departamento de laboratorio. Es un gusto hablar con ustedes. Un saludo a Gladys, ¿no? Aquí la puedo ver, ¿no? Hola. Ahí está en la Amazonía del Perú, ¿no? Y siempre está muy atenta a poder hacer colaboraciones con nosotros. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, y muchas gracias por haber compartido conmigo estos momentos. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Buen día.